Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a la presentación del primer libro, esperemos que no el último, de Eduardo Pérez, Contigo empezó todo. Y primer libro también, en este caso, de la editorial del Salto, que también esperamos que no sea el último. En este caso, el libro se ha editado en colaboración con la Fundación Anselmo Lorenzo, la sede donde estamos, de la cual yo soy vocal de publicaciones. La Fundación Anselmo Lorenzo, para quien no lo conozca, es la sede depositaria del Archivo Histórico de la Confederación Nacional del Trabajo y no solo es depositaria del Archivo Histórico, sino que tiene una labor de divulgación, o sea, un trabajo de memoria y de difusión del propio archivo y también de actividades culturales, editoriales y tal. Entonces, en este caso, nos pareció un título más que interesante a la Fundación Anselmo Lorenzo para sacar a la luz, porque, bueno, supongo que muchas de las personas que estáis aquí conocéis las columnas que ha ido editando Eduardo en la revista El Salto. Son unas columnas maravillosas que ha condensado en este libro y que ha convertido un poco pues, en el I Ching, ¿no? O sea, si abrís el libro por cualquier página, os va a dar consejos de cómo enfocar la actualidad, ¿no? De cómo enfrentarte a la actualidad. Te sirve cualquier página que abras. Te sirve para enfrentarte a la pandemia, para enfrentarte a los bulos, para enfrentarte al ataque nazi por todos los frentes, a la desesperación, a la tristeza. Aporta alegría y sobre todo aporta mucha luz y mucho sentido común, que es una cosa de la que adolecemos bastante últimamente, ¿no? Bueno, para presentar el libro también contamos con Susana Albarrán. Ella es periodista en El Salto, periodista de la edición Madrid, periodista de la casa ya desde hace bastante tiempo. Y contamos también entre el público con Sandra Jiménez, ilustradora de las columnas en la revista en esta última época. Desde que cambiamos y que ha tenido pues la deferencia de acudir, ¿no? También ilustradora de la portada del libro. Entonces, pues nada, está Eduardo con nosotros. Eduardo, pues supongo que también le conocéis largamente los que estáis aquí. Es como es y nos tiene abandonados. No conocía todavía la fundación con el tiempo que lleva. No conocía la sede de la fundación con el tiempo que lleva. Pero bueno, ya no lo puedo decir, ya está con nosotros. Entonces, pues empezamos la presentación. Vamos allá. Sí, bueno, decir que Contigo empezó todo es el primer libro editado por El Salto. Digamos, hemos dado otro pequeño salto más. Y pensado que El Salto también tiene bastante material como para editar libros. Entonces esta fue, digamos, la primera iniciativa o es la primera iniciativa pues para salir a la luz con esta editorial del Salto. En este caso se ha coeditado con la Fundación y bueno, pues ya quienes lo tenéis en vuestras manos, pues veréis que, bueno, pues que le hemos puesto cariñito a la edición y bueno, esperamos que sea también el pistoletazo para más ediciones, ¿no? Más títulos. Entonces, bueno, con este otro pequeño salto del salto, así que bueno, pues lo hemos hecho con el material de Edu. Bueno, Edu en realidad es también un viejo amigo del Salto, porque ya también fue colaborador y estuvo no fue de los que integró el periódico Diagonal, que somos herederos El Salto del Diagonal. Y bueno, y aunque nació en Madrid, pues se fue para Granada y ahí vive desde hace ya tiempo, desde hace más de 10 años, ¿no?
Y bueno, pues esta sección de Contigo empezó todo, pues empezó a editar justamente también en la nueva edición del Salto a partir de 2017, en esta revista mensual que teníamos, que ahora es trimestral, lo sabéis. Y bueno, pues la idea era rescatar también todas esas columnas de más de 70 números en los que se publicaron, y ahora está esta selección en este librito. En este librito porque, bueno, pues es de súper fácil lectura y se lleva muy bien. Y bueno, condensa, ¿no?, gran parte de lo que fueron esas columnas. Bueno, pues en principio preguntarte, Edu, de esas 70, ¿no?, historias que rescataste y que seguro que tuviste pues tu propio trabajo historiográfico, ¿no?, y buscando esos personajes olvidados. Ahora estas 30, de aquellas más de 70, estas 30, no precisamente que tú hayas hecho la selección, pero sí estuviste de acuerdo un poco, ¿no? Sí, no, la selección la hice yo. Ah, la selección la hiciste tú. Sí. Es que en una entrevista habías dicho que Pablo Elorduy, por si ya se me hacía... No, Pablo Elorduy es el autor del título, en realidad, de la sección, sí. Sí, no, pero ahora para el libro los he elegido yo. Vale, ¿y por qué estas 30 de esas 70? ¿Qué es lo que les cruza a todas esas historias? Bueno, en realidad no hay una división muy importante entre las que están publicadas y las que no. De hecho, hay muchas que podrían estar perfectamente en el libro, pero bueno, acordamos que fueran más o menos este número, y pues fue las que elegí, intentar un poco que las que se repetían quizá un poco más la temática, pues solo apareciera, si eran dos, pues solo apareciera una, pero... vamos, hay otras muchas que igual hasta me arrepiento un poco de no haberlas incluido, porque podrían haber estado también perfectamente en el libro. Y luego, bueno, también las peores de todas, pues obviamente no las he elegido porque son las que no estuve muy inspirado en escribir, pues esas han quedado fuera también, claro. Hombre, el sindicalismo, ¿no?, cruza muchas de esas historias, precisamente las relacionadas también con los años 30 y demás, porque o sea, en aquellos años te sindicalizabas muy, muy joven, ¿no? Era... Sí, bueno, depende, claro, hablamos de... Lo que el libro habla es de la gente que lo hacía, ¿no? Luego, pues también es verdad que había mucha otra gente que no lo hacía, pero sí que era una situación mucho más habitual que hoy, ¿no? Por ejemplo, que es una cosa pues más excepcional porque no tiene los alicientes que en ese momento tenía, o que, bueno, o que llegado a un punto de su desarrollo era una cosa que incluso en algunas fábricas o empresas pues era obligatorio, ¿no? O sea, tú entrabas y tenías que obedecer al jefe de la empresa por motivos obvios, pero también tenías que obedecer al sindicato, y si no también podías tener problemas, ¿no? Porque pues llegó a ser otra autoridad también dentro del propio mundo laboral, una autoridad que en este caso tenía consecuencias positivas, no de extraer dinero, plusvalía de ti, sino para todo lo contrario, para tener fuerza entre todos. Bueno, de los primeros capítulos, de verdad, bueno, ya acoto aquí un poquito, para una persona que no ha nacido aquí como yo, que no he nacido aquí, pero llevo muchos años, se agradece que hayas empezado en el 1492 como un parteaguas, ¿no?, de la historia, y de que ya pasaban cosas entonces, ¿no? Y bueno, y leyendo las primeras historias relacionadas más a siglos anteriores del 20, sí que hay una sintonía, ¿no?, entre los poderes de monarquía, Estado, Iglesia, que han definido en buena parte la historia, ¿no?, de España. La expulsión de los judíos, los moriscos, los musulmanes, los gitanos, la venta de esclavos después. Y bueno, aquí me voy a lanzar un poco a la piscina. Todas estas historias han tenido, bueno, digo, esta sintonía entre monarquía, Estado e Iglesia, ha tenido cierto afán genocida, ¿no?, de la expulsión de los judíos, de los moriscos después, etcétera, y tal vez exagero, a lo mejor hasta me equivoco, pero queda algo de eso en la España actual, en alguna de las historias, bueno, de cómo seguimos desarrollando, nos seguimos desarrollando en este país.
Bueno, ahora hay gente que habla un poco de la leyenda negra de España, ¿no? Incluso gente pues, que supuestamente, o bueno, dice ser de izquierda, ¿no? Que analiza esto como decir, bueno, que es un poco como una leyenda negra que se ha creado desde el extranjero, ¿no? Un poco desde el mundo anglosajón, ¿no? Sobre España, pero que pueden tener un poco parte de razón, pero claro, eso no significa... Claro, luego escuchas a esta gente lo que dice y parece también que eso era un paseo por el parque, ¿no? Toda la colonización de América, y no fue eso precisamente. Lo que pasa que sí que yo marcaría que aunque este es un libro sobre España y que habla sobre España, pero digamos que tampoco creo, desde mi escaso conocimiento, que sea un proceso solo que se pueda aplicar a España, sino que es un proceso normal en cualquiera de... O sea, que se produjo también en el resto de los estados europeos, es decir, la expulsión de los judíos o de gente que seguía otras creencias o formaba parte de otras etnias, pues que simplemente no cabían en la conformación de esos estados en base a unas características, sobre todo religiosas, y pues procedieron a su conversión o expulsión, por ejemplo, como se narra en los primeros capítulos del libro, o encarcelamiento masivo, como fue el caso de los gitanos. Entonces, que sí queda hoy, pues no sé, porque ya estamos en otra situación completamente diferente, pero bueno, sí, igual en otras realidades, ¿no? Ahora estamos viendo, por ejemplo, lo que ocurre en Palestina. Pues son cosas que son características de los estados, por lo menos en alguna fase de su historia, diría yo. Bueno, pues llegamos también a muy sobresaliente, o por lo menos para muchas de nosotras, que pues llegamos, o has tocado muchas historias de las mujeres, fuera de esa historia del hombre, de la historia universal, que se caracterizó siempre por solo resaltar la historia de ellos, ¿no? Y bueno, y que el feminismo se ha encargado también de recuperar mucha historia de ellas, ¿no? De las mujeres. ¿Cómo te encontraste con esas historias de mujeres, ¿no? que incluyes en el libro? Bueno, sí que intento, o sea, es verdad que las mujeres también en este movimiento, sobre todo sindical, obrero, de finales del 19, principios del 20, pues es verdad que no estaban en el mismo nivel en la ocupación del espacio público, de liderazgo de movimientos sociales, que los hombres, pero por otro lado sí que estaban, sí que participaban. Entonces, bueno, esto sí que lo intento reflejar en la sección, ¿no? Una cosa que me molestaba a mí mucho es que cuando se habla, ¿no? desde ahora sobre estas épocas, ¿no? Como que se refiere a... y se le atribuyen como unas determinadas características a estos movimientos que en realidad no tenían, o no tenían tanto, ¿no? Como por ejemplo decir, bueno, es que eso ahora no se puede repetir porque era una cosa muy característica de las fábricas, por ejemplo, y ahora pues con la desindustrialización ya no tenemos tantas. Y bueno, las fábricas tenían peso, pero no tenían todo el peso. Por ejemplo, la huelga de la canadiense, que es la huelga principal histórica en España, ¿no? No es una huelga que empieza en una fábrica, es una huelga que empieza en una oficina, ¿no? Que es donde trabajamos pues, muchos de los trabajadores y trabajadoras ahora. Con el tema de género, pues un poco lo mismo, ¿no? Aquí aparece pues personas que pues igual no estaban en un primer nivel, como podía ser, por ejemplo, pues Durruti, ¿no? Personas así, pero sí que tenían un gran protagonismo y eran mujeres, bueno, que tenían igual apenas 20 años y llenaban aforos de 10.000 o 20.000 personas y daban mítines delante de toda esta gente, ocupaban cargos en las organizaciones, iban a la cárcel igual que los hombres, iban al exilio igual que los hombres y bueno, por eso las he intentado rescatar. Hay algunas que sí que son más conocidas, por ejemplo, como Simone Weil, que bueno, como es intelectual francesa y tal, pues es más conocida, pero otras, bueno, pues por ejemplo como Rosario Dolcet, que era una militante de la CNT catalana muy importante y que ha pasado al anonimato, ¿no? Prácticamente. Sí, bueno, y mujeres que al final también, eran motivo como de persecución doble, o
si eras una activista, pero también si eras hermana, esposa, ¿no? Como cuentas con la historia de las hermanas de las dos Marías, ¿no? Sí, claro. Era como ahí un poco un doble, una doble cruz. Bueno, llegó el 15M y bueno, probablemente de las últimas movilizaciones más, bueno, que más arrastraron, digamos, a mucha gente en muchos sitios aquí en todo el territorio español, ¿no? Y probablemente ahora, pues, la lucha de los jóvenes contra el cambio climático, en fin, puede ser como, ahora, pues, como ese relevo, ¿no? Pero hay caldo para una revuelta, para una revolución. Esto me lo preguntaba también Martín en la entrevista que hicimos en el Salto Diario y bueno, yo personalmente a corto plazo no soy muy optimista, la verdad, pero como quiero que os compréis el libro y tampoco no quiero caeros mal, pues entonces vamos a obviar esto Bueno, y vamos a decir pues eso, ¿no? Precisamente me hacía referencia a otro artículo que en realidad está publicado en la sección pero no sale en el libro porque no se refiere a España, que es cuando Mikhail Bakunin, que es el viejo revolucionario ruso, ¿no? Que ha estado en todas las revoluciones europeas y al final está al final de su vida ya en Suiza, enfermo, y él escribe en una carta a un compañero suyo que no ve posibilidades ya de transformación social. Esto lo decía como a finales del siglo XIX. Y en ese momento, pues es verdad que no veía posibilidades, pero sí, unas décadas más tarde sí que se dieron unos movimientos sociales, en algunos casos mucho más importantes que los que había vivido él. Entonces, bueno, pues sí, pues eso, tampoco voy a dar mi opinión negativa porque Bakunin era más listo que yo y se equivocó, pues entonces yo tampoco voy a decir lo mismo. Vale, bueno, vamos también, bueno, ya casi cerrando esta parte para que podamos también escuchar algunas preguntas del público. Bueno, este librito, ¿no? Bueno, digamos, la sección, Contigo empezó todo, tenía esa vocación de relatar esas pequeñas grandes victorias de las resistencias, ¿no? Del proletariado, que vale la pena narrar, recuperar, guardar en la memoria, pero que no siempre pues han traído los cambios que deseamos, ¿no? Sin embargo, debemos de insistir por ahí a través del periodismo, Edu, seguir rescatando esas pequeñas historias. Sí, bueno, es que no sé, bueno, a mí, o sea, desde mi punto de vista no me supone un esfuerzo porque para mí es como hablar de, sobre todo de estas épocas, ¿no? Que hemos comentado. Para mí son como hablar de mis superhéroes, ¿no? Como gente pues que habla de Batman o Superman, ¿no? Pues a mí mis superhéroes son los que aparecen en este libro, ¿no? U otros más, ¿no? Entonces no me supone mucho esfuerzo ni veo, o sea, de por qué hay que hablar sobre esto y tal, sino que simplemente me sale. Pero bueno, de todas maneras yo creo que sí que es importante, sobre todo para gente que esté empezando a participar en organizaciones, tal, o que quieran cambiar las cosas, que muchas veces, ¿no? Y esto lo he vivido también, se piensa como que se intenta reinventar la rueda una y otra vez, ¿no? Cuando en realidad muchas veces, otras veces no, y hay que cambiar las experiencias, pero se puede mirar al pasado para ver que eso ya ha ocurrido, ¿no? O que se hizo, incluso para cuando se hizo mal, ¿no? O sea, toda esta gente con lo que consiguió, pues no consiguió sus objetivos. Entonces, pues bueno, si tienes unos objetivos similares, ¿no? Pues también te puedes fijar en ellos, no simplemente para seguirles, sino para ver qué es lo que hicieron mal, ¿no? O por qué no llegaron a eso e intentar completarlo tú de otra manera. Bueno, hasta aquí mi parte. No sé si Sancho quiere preguntar algo. Tenía que remarcar una cosa importantísima que me habían dicho y me había olvidado, es que luego hay vermú gratis, ¿vale? Esto era fundamental y se me ha pasado. No, yo del libro, de las columnas de la revista de Eduardo, ahora que me encantan, ahora libro y que da para otra segunda edición, para una continuación. O sea, una cosa que me gusta mucho es cómo, de alguna manera, abordas
esas épocas, esas historias idealizadas sin entrar a idealizar. O sea, es decir, Eduardo pues siempre ha sido una persona ácida, por eso también habla de lo del sentido común, ¿no? Y bastante de tirar al suelo las cosas, ¿no? Y de ponerlas un poco en el nivel que tienen que estar. Entonces, yo creo que eso ayuda mucho a enfrentarnos a la realidad, porque es que es muy difícil enfrentarte a absolutos y decir, es que esto tiene que ser así, tiene que ser perfecto. Entonces, en las historias de Eduardo, en las historias que podéis encontrar en el libro, no vais a encontrar, y además yo creo que eso también pasa con los personajes, o sea, no vais a encontrar a los grandes apóstoles del anarquismo ibérico, están elegidos justamente, ¿no? Quitando a Peirats, yo creo, o sea, tampoco el prólogo es, sí, del Eco de los Pasos, pero vamos, que tampoco no sale Durruti, no sale Ascaso. Y justamente ahora que digo lo de Durruti, o sea, a mí me recuerda mucho, en el libro de Durruti de Abel Paz hay un pasaje interesantísimo, o que a mí siempre me pareció como el más interesante, que es cuando Durruti está con delantal limpiando, porque su mujer está trabajando, ¿no? Y esto es el libro de Eduardo, ¿no? O sea, no es todo el rato las grandes idealizaciones de los personajes, sino estos personajes que han tenido grandes gestas han sido muy chafarderos, es decir, o sea, somos tú y yo intentando hacer las cosas, haciéndolas mal, pero haciéndolas, ¿no? Y a mí eso es lo que más me gusta de tus historias, o sea, que no caen en esa idealización que muchas veces estas publicaciones también en la Fundación nos ha pasado en algún momento, es decir, se tiende a ello, sino que tiran mucho al suelo y mucho a la realidad. Y una cosa importante también de tu libro es pues ese sentido común, o sea, a la hora de abordar los temas y decir, mira, esto era así, o sea, hay una parte, si la habéis leído, o sea, hay cosas maravillosas, ¿no? Pero hay algún momento, o sea, que lo tenía por aquí, ¿sabes? En la huelga de la canadiense, ¿no? ¿Por qué funciona? La huelga de la canadiense, que es la huelga que posibilita que aquí en España se trabajase en 8 horas, lo que en otros países se tardó mucho más en conseguir, ¿no? Y aparte de toda idealización de lo que consigue la Confederación Nacional del Trabajo y lo que supone y tal y cual, hay un momento que dice... Está contando la historia y dice, solo un cobrador, porque se va solidarizando todos los gremios, llega al punto de los cobradores de la factura, que es lo que hace que la empresa gane dinero, y dice, solo un cobrador sigue trabajando. Y fue tiroteado con resultado de muerte. Así se ganan las cosas también. O sea, es decir, esto es un poco el trasfondo, las otras caras que a veces no se cuentan, ¿no? Parece que todo es limpio, gratuito. Tienes otra historia maravillosa, que es la del Sidecar, cuando se va a hacer justicia a Madrid, ¿no? Y cómo se cuenta también que se para a comer el cocido madrileño, ¿no? Entonces, bueno, pues... nada, disfrutad mucho las últimas frases de los capítulos, que también es lo que decía, son bastante chin. Y disfrutad del libro porque se disfruta mucho. ¿Alguna preguntita o...? Bueno, hola. Tengo curiosidad por ver de dónde has sacado las historias, ¿no? Porque muchos habían caído en el anonimato. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso de investigación y de descubrir esas historias no contadas o que no se conocían? No te sé decir, la verdad. O sea, algunas como que me andan rondando y más o menos sí que conozco a los personajes, ¿no? O los momentos que vinieron y pues por algún motivo me llama la atención y entonces decido escribir, por ejemplo, lo de Dolcet, que comentaba antes, que se llama La mujer que no quería hablar francés, ¿no? Es el título. Sí. Pues eso fue precisamente por eso, porque vi en alguna página de internet que venía que ella se negaba a hablar francés y yo ya la conocía de antes, entonces por eso me animé a escribir sobre ella y no sobre otra persona cualquiera. O sea, depende un poco del motivo. Por ejemplo, ahora tengo uno de los que quiero escribir en el futuro, que es sobre García Vivancos, que es un personaje
impresionante, que era también del grupo Nosotros, y bueno, acabó siendo militar de alta graduación durante la Guerra Civil y luego acabó siendo pintor, ayudante de Picasso en Francia, y pues ya está. O sea, tiene un museo en Jaén, y entonces pues el día que me anima a ir a Jaén iré, pues ese era el motivo de que lo escriba, pero bueno, son cosas un poco así aleatorias, la verdad, o sea, porque temas hay de sobra. Buenas. Me gustaría saber si en el proceso de selección y para componer el libro has redescubierto o te has redescubierto en alguno de esos textos, y también si has llegado a plantear ampliar alguno de esos textos buscando nueva información. Lo de revisitarlo me lo dijo Martín, que es la persona del Salto que se ha encargado un poco de la edición del libro, pero bueno, la verdad es que no le hice mucho caso. Entonces sí, habría historias que la verdad es que los contaría de otra manera y creo que quedaría mejor, pero bueno, como están así publicados y en una recopilación de artículos publicados, pues tampoco me parecía que fuera el momento. Y luego a la hora de ampliarlos en el futuro, yo creo que no, porque, o sea, como le decía al otro compañero, pues hay historias suficientes como para estar volviendo sobre las anteriores. Además ahora el Salto es trimestral, entonces escribo 4 al año solo, que antes tenía que escribir 12 y era más complicado, pero ahora es más fácil. 2 preguntas. Una para Eduardo. Se nota cariñito en las historias que has escrito. Mi pregunta es, si te encuentras con un personaje que no te gusta, ¿hubieras hecho una columna de este tipo? Y para los salteros, ¿qué pasa después? ¿Va a haber un segundo volumen? ¿Cuál es la idea de la editorial del Salto? Que esto no nos lo habéis contado. Bueno, hay algunas historias en las que los protagonistas son, digamos, los malos, entre comillas, ¿no? Y bueno, sí que intento para variar que se vea la historia a través de ellos, ¿no? A Arnedo, por ejemplo, sí, y hay alguna más, no sé si están en el libro o fuera. Pero bueno, siempre son, digamos, o sea, sobre un protagonista que no me interesa, no voy a escribir. Si no simpatizo, por ejemplo, con alguna de las dos partes, aunque esté contada desde la otra, pues no me interesa escribir. O sea, respecto a la editorial serían 2 cosas. Hay continuidad de más libros de Eduardo, que quiero recordar que Eduardo lleva dos secciones. Es la única pluma que lleva 2 secciones. Pues trabaja también en el Saltito, con una sección que son historias que no te contarán en el cole, y también un poco es la misma idea pero llevada a la chavalería, ¿no? Entonces, bueno, pues sería una buena candidata para otro título, cuando tengamos un poquito más de material, que esa no llevamos tanto, pero sería una buena idea. Respecto a la editorial, pues bueno, el Salto yo creo que se caracteriza por saltar a veces sin mirar muy bien a dónde. Entonces, pues esta apuesta habrá que irla refrendando. O sea, la idea es que continúe, evidentemente. La idea es que se vaya nutriendo de títulos que ya hemos ido publicando en el propio periódico y también de novedades que publiquemos ad hoc según el contexto un poco pues noticioso del momento. Pero la verdad es que, bueno, pues como supongo que sabéis, el Salto somos las trabajadoras y trabajadores que somos y llegamos a donde llegamos. O sea, ahora mismo somos 28 personas empleadas, llegamos mucho, pero llegamos justitos. Entonces, bueno, pues irá yendo, pero a su ritmo. Poco a poco. No, sí, es que nos gusta dar saltos mortales un poco. Sí, me ha gustado lo que has comentado en la presentación de que más que enfocarte sobre historias conocidas o personajes conocidos, poner luz en aquellos aspectos menos interesantes. He visto que una de las columnas la dedicas a la desaparición de Nin, ¿no? Y me estaba acordando de que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención
que, claro, siempre que eres la historia de la guerra civil te dicen que en Barcelona, que tenía una gran implantación anarquista, pues la sublevación consiguió detenerla, en Madrid de otras maneras, pero sin embargo, poca gente cae en la cuenta de que en Zaragoza, bueno, en general en todo Aragón, que era una de las comunidades de mayor implantación anarquista que había, de hecho, como sabéis, el Congreso de la CNT se hace 1 o 2 meses antes del estallido de la guerra civil, y sin embargo cuando estalla, caen las 3 capitales aragonesas caen del bando de los sublevados, y no solo eso, sino que apenas hay reacción. Entonces, cuando luego te interesas, la historia es increíble y sin embargo pasa como desapercibido. Es decir, ¿qué pasó? Digo, si te parece un tema para comentarlo, no sé si lo has hecho, para que allí no se repitiese la historia que había pasado en Barcelona y que pudo haber pasado en Zaragoza tranquilamente, ¿no? Sí, bueno, los relatos como que tampoco intentan, ¿no?, entrar tanto en explicar en fenómenos que son un poco complejos, pero sí, por ejemplo, lo que comentabas de Aragón, de hecho, el próximo relato que va a aparecer en el Salto de Verano es sobre Francisco Ponzán, que fue una persona que luego, él era profesor y militante de la CNT de Huesca y bueno, digamos, el relato no se centra en eso, sino que se centra luego en su labor en Francia, porque él organizó una de las principales redes de evasión de la Francia ocupada y salvó pues aproximadamente a 2.000 personas que la consiguió sacar del país, que fue, para que nos hagamos un cálculo, más o menos el doble de las que salvó Oskar Schindler, ¿no?, el de la peli y tal, no sé qué, súper famoso, y a este hombre, bueno, no le conoce ni Dios. Y precisamente habla de él, que él estaba en Huesca el día de la sublevación. Entonces, ¿por qué en Huesca no se salvó cuando podía haberse salvado? Pues igual que ahí fue por una cosa, en otros sitios fue por otra, y fueron un poco casualidades. Allí concretamente fue porque el gobernador civil republicano se negó a repartir armas y ellos no tenían las armas suficientes como para combatir. Y entonces, bueno, pues él quería tomar las armas directamente y quitar al gobierno republicano de en medio, pero pues sus compañeros le convencieron de que no, de que tampoco había que apresurarse, tal, porque podía tener consecuencias, y al día siguiente, bueno, pues ya les estaban persiguiendo porque ya se había sublevado la Guardia Civil, etcétera, y ya les estaban persiguiendo para fusilarles, y él ya estaba escapando. Entonces, bueno, pues son... No sé, sí, igual que en Andalucía, por ejemplo, ¿no?, que hay muchos sitios donde... O Galicia, ¿no?, porque, por ejemplo, muy poca gente sabe, y aquí se habla un poco en el libro, en el capítulo de Xosé Villaverde, que La Coruña, por ejemplo, tenía una densidad de afiliación sindical altísimo, ¿no? Era muy parecido a Barcelona o a Zaragoza, y también cayó muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues son poco... También, yo creo que también dependía un poco del tipo de afiliación. Claro, en Barcelona estaban acostumbrados a que cada 3 fines de semana intentaban proclamar el comunismo libertario, ¿no? Entonces, bueno, pues era como una más, y esa ya ganaron definitivamente, ¿no? Pero bueno, no... Pues eso, que igual es un fenómeno así que a la sección ya es demasiado complejo como para la sección. Eso ya que lo escribe un historiador más serio que yo, que lo va a hacer mejor. Y bueno, seguro que ya lo han hecho. Pero si lo tratas, o sea, quiere decir que de alguna manera, o sea, aunque las columnas de Eduardo, pues eso, no se puede ir a las columnas de Eduardo a buscar historiografía novedosa en la que basarse, sino que él va a revisitar historias ya publicadas de alguna manera y hacerlas interesantes. O sea, sí que lo comentas, no me acuerdo en qué capítulo, no sé si en el de los bares de Barcelona o así, o sea, es decir, ¿por qué no triunfa, o sea, no porque se para el golpe, por qué no se para el golpe en Huesca, por ejemplo, sino por qué sí se para en Barcelona? Es decir, en Barcelona... Y eso es lo que hablo de realismo, y eso es lo que hablo de sentido común. En Barcelona, tú das la cifra, o sea, hay 20.000 personas, o sea, no 20.000 personas afiliadas a la CNT, que son muchas más, no, 20.000 personas en los comités de defensa preparadas para el día en el que se vaya a dar el levantamiento, porque se sabe que se va a dar. Son 20.000 personas que están organizadas. Así se para un levantamiento. Es decir, si no, no se para. Y eso pasa en Barcelona y pasa en muy pocos sitios más. Bueno, pues si queréis lo hacemos en el Bermud.
también, así más en corto aquí. Aprovechen que está Edu y os puede firmar el librito y todo. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos por venir. Que sepáis que, bueno, pues que nos gusta que se corra la voz de que El Salto tiene una editorial, un nuevo libro y que se puede adquirir, ¿vale? Muchas gracias, Edu, por echarte esos kilómetros hasta Madrid. A vosotros. Y venir en persona. Sí. Muchas gracias. Yo me quería despedir con una frase de las últimas de cada capítulo de Eduardo, que es lo que digo, que sirve bastante de chin, ¿no? Que la tienes aquí en el capítulo de la pandemia. Ahora que la ternura es el nuevo punk, ¿no? Y aprovechando la canción del entusiasmo también de Biznaga, por eso digo que todo es como muy, muy actual. Dice, pero la gente siguió socializándose, abrazándose, enamorándose, viviendo y luchando, porque la vida era mucho más que esquivar la muerte. Entonces, eso es vivir.